Ok, buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un jueves más, reunidos y convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor, para ser instruidos, ¿no? Lo que orábamos ahorita hace unos instantes, ser instruidos con el poder de su palabra y permitirle a nuestro Señor que obre en nuestras vidas para poder practicar, para poder hacer visible a nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros, ¿no? Pues muy bien, vamos a entrar de lleno a esta carta. Vamos a empezar una carta más, esta de Santiago. Vamos a ver de capítulo 1 del versículo del 1 al 8. Y el título que tenemos aquí es Sumo gozo en las pruebas. Qué increíble, o sea, ahora Santiago entra escribiendo esta carta y luego lo primero que escribe es tener gozo en las pruebas. Wow, y ahorita vamos a ver de qué manera es posible eso y cómo es que impacta nuestras vidas y de qué manera debemos de sobrellevarlo, ¿no? Voy a compartirles el PowerPoint. Espero que no se nos vaya el internet, espero en el Señor y pues vamos a darle. Misma dinámica, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta o duda, aquí abren el micrófono, aquí levantamos la mano. Y lo demás es ir leyendo verso a verso e ir contestando las preguntitas. Muy bien. Entonces, compartimos. Ahí está el título, Sumo gozo en las pruebas, Santiago 1, del 1 al 8. Y ya voy a pasar de una vez al objetivo. Muy bien, tenemos un objetivo. Y el objetivo de nuestra hojita para esta semana dice así. Dice, aprender a enfrentar y procesar las pruebas con sabiduría, esta es la clave, a fin de sacar el mejor provecho de ellas. ¿Ok? Muy bien, y entonces vamos a poder investigar, o más bien recibir del Señor esta preciosa y valiosa información de cómo es que sus hijos deben de recibir las pruebas, ¿verdad? Y esto es lo importante, ¿verdad? Porque pues ahorita lo vamos a ver, no quiero adelantarme a nada, vamos a ir viendo poco a poco y el Señor nos va a ir hablando. Tenemos un versículo a memorizar esta semana, está muy cortito, espero que se lo memoricen al igual que yo. Memorizármelo yo también. Mi esposita me mira muy raro, pero bueno. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y esto nos lo recuerda el Señor. Todo aquel que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? Y bueno, pues yo me anoto, soy uno de ellos, ¿verdad? Pero le voy a pedir a mi Señor que me ayude. Que me ayude a no ser tan inconstante. Así es. Muy bien. Empezamos con el primer versículo, Santiago 1:1, y como es costumbre, el primer versículo del estudio lo leo yo y dice así. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso es lo que dice Santiago, escribe aquí, y muy parecido, ¿no? O sea, muy parecido a las cartas de Pablo, ¿no? O sea, en este caso utiliza la misma palabra de siervo, que es doulos, ¿verdad? Que es esclavo, o sea, esclavo de Dios y de Jesucristo. Y dice a quién les habla, ¿verdad? Les habla a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Aquellas que están dispersas, y que bueno, es este pueblo, ¿no? Es este pueblo de Dios que es importantísimo saber, como ya lo dijo el pastor el domingo, ¿no? O sea, entender bien que somos el Israel de Dios, ¿no? Estas 12 tribus esparcidas, pero obviamente que no es por sangre ni carne, sino por fe, ¿verdad? Seguimos siendo de la descendencia de Abraham, pero por la fe, y seguimos siendo el pueblo de Dios
Israel, el Israel por la fe, ¿verdad? No por la sangre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Porque está por todos lados en la Escritura, no es algo que se esté inventando, ¿no? O sea, no es hijo el que por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Y pues Romanos 8 también por ahí lo declara. Y bueno, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Primer preguntita que viene ahí dice: ¿a quiénes dirige Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Así es, a las 12 tribus que están en la dispersión. Déjenme nomás leer aquí. Y como por lo que comentaba ahorita, ¿no? Este pueblo de Dios que es por la fe, no por la carne. Romanos 2:28 lo declara así, ¿verdad? De hecho, Romanos en varias secciones habla de esto, ¿no? Y en el 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio, sino la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y por qué dice de la alabanza? ¿Alguien sabe por qué dice de la alabanza? Esta alabanza, ¿qué significa alabanza? O más bien, pues ya voy a decir la respuesta. ¿Cuál es el significado de judío? Es alabanza, o sea, es alabanza a Dios, o sea, eso es así que no es judío el que... ¿Me hablas? Sí. Es que no levantaste la mano. Yo nomás te veía como que hacías... No te quería interrumpir, pero no, es que antes de que se me olvide, no sé qué versículo dice, pero es muy famoso, que dice que fuimos hechos para alabanza de su nombre, ¿no? De su gloria, de su sí. Gloria, ajá, así que literalmente somos eso, o sea, somos alabanza para Dios, ¿verdad? Obviamente sus hijos, ¿verdad? No toda la creación, sino sus definitivamente, hijos. Lo declara Isaías 43:7 también. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es para su gloria, o sea, es para alabanza de su gloria y de todo lo que es Él. Entonces, y está por muchos lados, ¿verdad? O sea, no podemos ahorita sacar todos los versículos, pero está puesto que esto es así desde el principio, desde que llamó a Abraham, ¿verdad? O sea, lo llama y le hace una promesa, y esa promesa no la iba a cumplir Abraham, sino la iba a cumplir Dios en Abraham, ¿verdad? Desde que le promete que va a hacer en él benditas todas las familias de la tierra, entonces, y que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar. Y bueno, anyway, o sea, aquí hablando de que circuncidar el corazón, ¿verdad? Sí, no exacto. el que es por exterior, sino el interior. Claro. Dice aquí en Deuteronomio 36, sí, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. amén. Deuteronomio 36, Sí. qué bárbaro, qué brutal. O sea, Dios va a circuncidar tu corazón para que puedas hacer eso. De otra manera es imposible que lo puedas hacer. O sea, si el Señor no interviene en ti como en Abraham, jamás podrías tener vida eterna, ¿no? O sea, jamás. Y esto es así. O sea, el pueblo de Dios es por la fe, es los que Él desde antes, lo vimos en Efesios, de la fundación del mundo escogió, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Mucha gente se resiste a todo esto, pero pues está en la escritura. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, siguiente, versículos 2 y 3.
versículo 2 y 3. Hermanita Marta, ¿me podría ayudar con ellos? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Gracias, hermanita. Así que estos versículos están pues muy puestos al principio y dice, hermanos míos, o sea, él está hablando a este pueblo escogido por fe, ¿verdad? Este pueblo circuncidado del corazón. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que nos pide que estemos gozosos cuando estemos en medio de una prueba, ¿verdad? Pero después dice en el versículo 3, sabiendo, y esa es la clave, si yo no sé, si yo no conozco la palabra de mi Señor, si el Señor no me ha dado sabiduría para saber, pues no voy a poder estar gozoso en las diversas pruebas, o sea, va a ser imposible. Si no tengo sabiduría, no tendré gozo en las pruebas, o sea, está definido, ¿no? Y la sabiduría, pues déjame decirte que la sabiduría la da Dios, no la da nadie más, sino que la da Dios, ¿verdad? En Proverbio 2, del 6 al 10 lo declara. Voy a leerlo más rapidito, si el que me quiera acompañar me puede hacer, pero es Proverbios 2, del 6 al 10, dice así, dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Así es la manera en que nuestro Señor es el proveedor de esta sabiduría. Y ahorita más adelante pues nos va a hablar Santiago de un poco más de ello, ¿verdad? Pero vamos a seguir despacio. Dice, ¿cómo puedo tener por sumo gozo cuando me hallo en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo, exactamente. Primero es sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. O sea que yo tengo que saber, tengo que estar convencido de que la prueba que me venga, ¿sí? Va a producir la prueba, y el Señor no me prueba a mí, prueba la fe que me ha dado, ¿sí? Y no la prueba como para decir, bueno, es que quiero saber cuánta fe tiene Juan de Dios. No, claro que no. O sea, Él sabe cuánta fe tengo porque Él me la ha dado. Él quiere saber que yo me dé cuenta a través de esta prueba cuánta fe me ha dado y cómo es que reacciono a esta prueba. Eso es lo que Él quiere, que yo me dé cuenta. Y esa prueba en mi fe produce paciencia. ¿Sí? Paciencia. Es parte del fruto del Espíritu. Paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas. Pero aquí en este caso es paciencia. Y eso es lo que produce. Así que pues debemos de estar persuadidos o entendidos de esto, de que no puedo estar como si no supiera qué va a ocurrir, ¿no? Dice 1 Pedro 4, creo, déjame ir ahí. Primero de Pedro 4. Dice en el versículo 12, dice,
Y este es Pedro, ¿verdad? Este no es Santiago, sino es la carta de Pedro. Primera de Pedro 4:12 dice, amados. Otra vez Pedro hablándoles a los amados, a los escogidos, a los llamados, a los amados. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que cuando venga una prueba, no sientes, ay, ¿por qué a mí? O sea, no, o sea, es una prueba del Señor, tómala como tal y enfréntala y gózate de la cantidad, porque eso sí varía, o sea, déjame decirte que eso sí varía, la cantidad de fe que te ha dado el Señor. Entre más estés, ¿cómo es que viene la fe? ¿Por el oír qué? ¿El TV y novelas o por el oír por la palabra, el oír la palabra de Dios? Así que entre más en contacto estés con la palabra de Dios, el Señor te va a ir dando más fe. Más fe, más fe, más fe. Entonces, sorpréndete, o sea, sorpréndete en el sentido de que maravíllate cuánta fe te ha dado el Señor, para que puedas tolerar y soportar con gozo las pruebas que te han sobrevenido. ¿Por qué? Porque el Señor te está mostrando cuánta fe te ha dado. ¿Ok? Y sí, claro, esto se lo cuentas a alguien que no conoce al Señor, esto es una locura. ¿Cómo? O sea, estás loco. O sea, ¿cómo que me voy a gozar cuando me venga un problemón? Sí. Pero claro, esto para el mundo es locura. Pero para los hijos de Dios, esto es poder de Dios. Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ya contestamos, ¿verdad? Sigue la 4. Versículo 4. Y dice así, bueno, ayúdame, amor, por favor, con la 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Dice que más tenga esta paciencia su obra completa, tiene un propósito esta obra completa de la paciencia, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Obviamente de la cabalidad, no hay cómo decir la palabra, de lo recto y firme que vas a estar a pesar de las pruebas, ¿verdad? Para que no te falte nada de eso. ¿Ok? Entonces dice la pregunta ahí, más, ¿qué debe tener la paciencia? Su obra completa. Así es, su obra completa. Yo le puse el resto de todo, ¿está bien? Está bien, su obra completa. Habla de leer Lucas 18 del 1 al 8. Vamos a leerlo, creo que no viene aquí. Espérame. Sí, aquí no viene. Vamos a leerlo ahí en la escritura. Ayúdame, Laura, si lo tienes ahí. Sí. Fuerte y claro. Dice Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Espérame ahí, perdóname que te pare, pero es que esta parábola, para ponerla en contexto aquí, es necesario saber esto que está en negritas, o sea, esto que todavía no habla el Señor, sino que la explicación de qué. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de orar constantemente y tener paciencia a la respuesta. Eso es lo que te está diciendo. Y entonces habla Jesús en el versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Así que pareciera que está hablando de otra cosa, pero verdaderamente nuestro Señor ahí está recalcando: oíd lo que dijo el juez ahí en el 6. Oigan lo que dijo el juez injusto. Era un juez injusto. O sea, no hizo la obra por bueno o por temeroso de Dios o porque le temiera a cualquier hombre. De hecho, eso lo dijo ahí en el versículo 4. Mas, sin embargo, dice que hizo lo que la viuda le pedía. Porque iba a venir a ponerle gorro. O sea, pues cualquiera pudiera decir que sí, porque ahí está dicho por el hombre, el hombre injusto, ¿verdad? Por este juez. Pero por eso Jesús nos dice: oigan lo que dijo este hombre injusto. Y después dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que le claman al día y a la noche? O sea, ¿no hará Dios eso? O sea, ¿lo hizo él por su cuenta o Dios estimuló su corazón? Dios estimuló su corazón. ¿Es lo que te está diciendo el Señor? Porque ella clamaba. Pues claro, por supuesto, y se le vino ese pensamiento a este hombre: ay, no, esta señora va a venir a ponerme gorro. Sí, pero no fue él. Jesús te lo está diciendo. Escucha lo que dijo él. Mas sin embargo yo te digo, Dios no va a hacer lo que le piden sus hijos, ¿verdad? Ese es el punto, es orar y esperar, y el Señor va a ir haciendo la obra conforme a su voluntad, ¿sí? Sabiendo que en la oración el Señor siempre responde, lo declara, ¿no? Se declara por la Escritura, lo vemos, siempre responde. Pero no siempre responde lo que tú quieres, o sea, porque a veces es sí, a veces es no, y a veces es espera. Pero siempre te responde, ¿sí? Si ves que no pasa nada: Señor, ¿no me estás escuchando? No, sí, estoy diciendo que me esperes. O sea, no tienes sensibilidad para escucharme, para entender lo que te estoy diciendo. Entonces ese es el punto, ¿ok? Muy bien, ya contestamos la preguntita, ¿eh? Sí. Así que, bueno, pues su obra completa, pero pidiendo con perseverancia obtener la respuesta. Al perseverar vamos a obtener, pero la respuesta no siempre va a ser lo que queremos. Esa es la diferencia, ¿sí? Por eso, amados hermanos, no podemos decretar y esas cosas, ¿verdad? O sea, como casi obligar al Señor a que te responda como tú quieres la oración. O sea, no es posible. Siempre es conforme a su voluntad. Siempre es conforme a su voluntad. Ok, continuamos. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí. Muy bien, versículo 5. Hermanita Mari, ¿me ayuda con el 5, por favor? ¡Wow! ¡Qué increíble versículo! O sea, y lo bueno, esto se resuelve con sabiduría, pero cualquiera pudiera decir: bueno, pero yo no tengo sabiduría. Bueno, pues aquí está la respuesta, amado hermano. Pídesela a Dios. Ahora, hay una palabra ahí que pudiera confundirnos, pero si lees bien el siguiente versículo nos lo va a responder, pero hasta que no lleguemos lo veremos. Porque dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea que no la tiene,
pídala a Dios, el cual da a todos. ¿A todos? Si ahorita dijimos que la sabiduría la da Dios y que es obviamente que el principio de la sabiduría declara la Escritura que es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. O sea, tiene un principio la sabiduría. Tienes que empezar a temerle a Dios, a respetarlo, a saber quién es Él, quién es tú, quién eres tú. Entonces, ¿a todos les da la sabiduría del Señor? O sea, pídela abundantemente, dice, pero a todo el que la pide con fe. Eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Ahorita llegamos ahí. Entonces es maravilloso. Si no tengo sabiduría, le clamo y le pido a Dios, y me la va a dar sin reprocharme nada. O sea, como lo comentó el pastor el domingo, ¿no? O sea, se vale. Si viene una prueba y no la entiendes, se vale preguntar, por supuesto. Por supuesto, preguntar, pero no reclamar. Preguntar, Señor, no entiendo, Señor, esto que me está pasando. Ayúdame a entenderlo, Señor, dame sabiduría. Dame ese entendimiento, Señor, para que yo pueda tener paciencia y gozo en medio de esta prueba, Señor. Sí, porque si no, no lo voy a tener. Ese es el punto. Oye, yo te pregunto, ¿Pablo tuvo pruebas en el transcurso de su vida para probar su fe? Muchas y diversas, y muchas de ellas en su cuerpo, tanto que un día lo sacaron de una ciudad pensando que lo habían matado, que estaba muerto, lo dejaron tirado, apedreado. ¿Sí? Oye, pero él dice que terminó su carrera ¿cómo? Con gozo. Con gozo, porque él entendía perfectamente. Él tenía la sabiduría del Señor. Él sabía que lo que estaba haciendo su Padre Celestial era probar su fe. Y ojo, qué hermoso, que no nada más se la probó a él, sino nosotros todos fuimos testigos de la fe que tenía Pablo. Bueno, así es la fe que se ve. O sea, la fe llega a un punto en el crecimiento que te va dando el Señor, que los demás la pueden observar. ¿No sería maravilloso que pudieras manifestar los atributos de tu Señor y que los demás lo pudieran ver? Pues eso es lo que está haciendo el Señor, haciéndolos conforme a la imagen de su Hijo, poco a poco. Pero necesitamos sabiduría de Dios. No hablo del mundo de la universidad ni de muchas cosas. No estoy diciendo que esté malo, simplemente no estoy hablando de esa sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y eso solo lo puede dar el Señor. Y ya nos está diciendo, ¿no la tienes? ¿Tienes falta de ella? Pídesela. No te va a reprochar nada, pero pídesela bien. Ahora, el siguiente versículo nos va a seguir confirmando, pero vamos a contestar. ¿Qué debo hacer entonces si tengo falta de sabiduría para enfrentar las pruebas con gozo? Pedírsela a Dios. Pedírsela a Dios, así es, gracias Joel, pedírsela al Señor, exactamente así. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea mi Dios que me dice que se la puedo pedir y que me la va a dar sin reproches. Él no me va a reprochar nada. Va a decir, ay, Juan de Dios, o sea, no, se la voy a pedir y me la va a dar. Pero pídela con fe. Ahí vamos, ¿no? Siguiente pregunta. Hay otra pregunta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la disposición de Dios para responder a quienes piden sabiduría en medio de las pruebas? ¿Cuál es la disposición? Sin reproche, de abundantemente y sin reproche. Así es, dar o da abundantemente y sin reproches. Esa es la disposición de Él. Él la da. Él da la sabiduría abundantemente y sin reproches, bro. Pero búscalo, bro. Búscalo en las mañanas. Búscalo, bro. Él te va a dar la sabiduría, te la va a dar, te lo aseguro. Y el mundo se va a maravillar cuando pases por diversas pruebas y el mundo te vea que estás en paz. Y no solo en paz, con paciencia, sino con gozo. O sea, va a decir, bueno, ¿y este se volvió loco o qué? O sea, no está viendo lo que le está pasando y mira, tan tranquilo y
¿Y cómo está? O sea, bueno, tampoco vas a estar haciendo una fiesta, no estoy hablando de ese gozo. Es un gozo interno que no puedes describirlo. O sea, que no puedes describirlo yo. Bueno, anyway, pero es algo que no se puede describir, que sabes que tienes necesidad de algo o que tienes una carencia de algo o que te está pasando alguna situación, pero tienes un gozo dentro de ti que dices tú, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué estoy tan gozoso cuando siento, cuando lo que veo no es como para tener gozo? O sea, pero el Señor te da ese gozo. Es increíble, o sea, es algo increíble e indescriptible, créelo. Ya contestamos la segunda pregunta, ¿eh? Muy bien. Da abundantemente y sin reproche. Siguiente versículo, que es el 6. Versículo 6. Joel, ¿me podrías ayudar con el 6? Sí. Ok. Pero que no confío no dando nada, porque el que duda es semejante al hombre del mar que es atrapado por el viento y echado. Amén. Gracias, Joel. Ok. Así que este versículo 6 nos aclara estos todos, ¿verdad? El cual, el del todos del 5. Así que voy a leer de ahí de la mitad. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, hay un pero aquí, ¿eh? O sea, todos, pero, sí a todos, pero pida con fe. O sea, si no tienes fe, ¿puedes pedir con fe? Es primera pregunta. Pues no. La fe la puede tener cualquier mortal. La produce el hombre, está en el hombre. La fe, ¿qué es la fe primero? Según la Escritura. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, esa es la descripción de la fe. Pero la fe en sí es un don de Dios. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Así que Dios te lo da, es un don de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que todo aquel que no está en la palabra y que pues no va a poder tener fe, cree tener fe pero no la tiene, así que no va a poder pedir con fe. Así es que esto ya no es para todos. Estamos viendo que ya se resume a que a todo aquel que tenga fe tiene que pedir la sabiduría con fe. Si no la pides con fe, mira lo que va a pasar. Y deja tú, el versículo 7 va a declarar qué va a pasar si no la pides con fe, pero hasta que lleguemos ahí lo vemos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¡Wow! Ahí vas, de un lado a otro, y ahí vas, de un lado a otro. Así que, si no pides con fe, o sea, ¿cómo te lo explico? Pero ¿cómo debo pedir? Dice la pregunta ahí del versículo 6. con fe, no dudando nada. Con fe, no dudando nada, absolutamente nada. Esta fe debe estar bien fortalecida, bien manifestada y bien puesta, pidiéndole al Señor sabiduría con fe, sin dudar nada. Muy bien. Y luego después dice, ¿por qué? Pues, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. exactamente, por esa circunstancia, porque si dudas, pues vas a ser como la ola de mar, ¿verdad? Arrastrada por el viento. Simple y sencillamente, te compara el Señor con eso si no pidieras con fe, ¿verdad? Y vamos a culminar en el 7. ¿Cuál es la manifestación o cuál es el desenlace de no pedir con fe? ¿Ya? Muy bien. Versículo 7. ¿Sí terminaron de contestar? ¿Sí? Versículo 7. ¿Usted, hermanita, no se le pasó?
Me faltó lo último. Ok, ponla, mi amor, regrésalo. Dígale, hermanita, o sea, levante la mano. No, pues dije que lo voy Es más cómodo ahí en la pantalla. Ok. Muy bien. Entonces vamos a entrar al versículo 7. Muy bien, hermanita. Versículo 7, y le vamos a pedir a Sebastián que nos ayude a leer el 7, por favor. No pienso pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Gracias, Sebastián. No piense, dice el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga que, por lo que estamos diciendo, pedir sin fe, porque dice, pero pida con fe. Entonces, no piense que el que pide sin fe va a recibir algo del Señor. O sea, ¿qué es lo que va a recibir? No va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, ¿cómo te lo explico? Entonces se cierra este ciclo de que no es a todos, ¿verdad? Es a todo aquel que pide con fe. Y si la fe es un don de Dios, es a todo aquel que Dios le ha dado ese don. Y aparte nos declara, creo que es Hebreos por ahí, déjame leerlo, 11, 6 y 7, ¿verdad? Nos dice que sin fe, ¿cómo te lo explico? Hebreos 11, 6 y 7 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, bueno, decía 7, pues ya empieza a hablar de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y es exactamente eso. O sea, la fe va a actuar en ti de manera que hagas obras que para el mundo son locura, pero para Dios es poder de Dios, ¿verdad? Y es la manifestación de que crees en Él, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí. ¿Ya respondimos la pregunta? Aún no. ¿Qué debe saber el que duda al no pedir sabiduría con fe? ¿Qué debe saber? No se le da. Que no recibirá nada del Señor. Respuesta corta y contundente. No nos engañemos a nosotros mismos. Si no hay fe, no vas a recibir nada del Señor. Nada. Está en la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Lo estamos leyendo. Eso es lo hermoso, que papá no lo dejó escrito. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Hermosísimo. Wow. Perfecto. No, pero habrá quien diga, no, pero es que, bueno, o sea, si no puedes creer lo que está escrito y quieres acomodarlo a tu conveniencia, pues ahora sí que cómo te lo explico, ¿verdad? O sea, aquí está. Por eso es que se tiene que leer la Escritura. Y entre más lo leas, más firme te va a quedar qué dice Dios. O sea, porque lo que tienes que entender es qué dice Dios. No qué crees que dice. No. ¿Qué piensas que dice? No. El Señor te está hablando, no está pidiéndote tu opinión. Te está dando una instrucción y te está dando una información para que esa información te llegue, baje y la pongas por obra. Obviamente se discierne en el espíritu, obviamente. Pero Él te está diciendo eso. Pero habrá quien diga, no, sí, pero es que bueno. Si ya tú quieres torcer la Escritura y hacerla entender como a ti te convenga, pues esa es otra historia. Pero lo que Dios dice es esto. Y una vez que entiendas qué Dios dice, o sea, qué es lo que verdaderamente dice Dios, entonces te va a hablar a ti para que tú pongas por obra su palabra según tu vida. Ahora sí que va a ser diferente a lo mejor a la de los demás. Pero no es que a aquel le diga una cosa diferente y a ti otra, te dice la misma cosa.
el impacto en tu vida de esta información va a ser diferente a un joven, por ejemplo, a Sebastián, por ejemplo, y a mí. O sea, a lo mejor él no tiene la vivencia que yo tengo ahorita, yo tengo una situación en mi trabajo, él tiene unas situaciones en su escuela, son diferentes, pero a él le va a hablar de una manera en el sentido ese y a mí de otra, pero lo que dijo fue lo mismo. ¿Sí me explico? Ese es el punto, no es, bueno, es que Dios quiere decir, no es que qué quiere decir, es qué dice la palabra de Dios. Ok, chicos, preguntas, dudas, comentarios, nos falta un versículo. ¿Todo bien? Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Muy bien, versículo 8. Magdalena, ¿me puedes ayudar con el 8, por favor? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero por qué me lo dices tan fuerte? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ah, bueno, pero es que Dios no está hablando de mí. Ah, bueno, pues si crees que no te está hablando a ti, pues está bueno, no te está hablando a ti, pero pues bendito el Señor que nos habla y nos dice y nos recuerda que somos de doble ánimo y que somos inconstantes en todos nuestros caminos, ¿verdad? Y necesitamos de su sabiduría, de su conocimiento para no salirnos de su camino que es estrecho y angosto, ¿verdad? El que lleva a la salvación. El que lleva a la perdición es amplio y espacioso y amplio, y muchos son los que lo hallan. Pero el camino que lleva a la salvación es estrecho, y pocos entran por él, ¿verdad? Así que no hay que salirnos de ese camino, pero para no salirnos es necesario estar sujetos a la palabra de nuestro Señor. Muy bien, pregunta. ¿No hay pregunta? Sí. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Pidámosle al Señor que nos ayude a no ser inconstantes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.